Rogelio Aurelio Rojas Reyes. Ay, permítame un momento, tengo una falla técnica, les pido una disculpa. En esta tercera mesa nos acompañan los profesores Rogelio Aurelio Rojas Reyes, Luis Alberto Salas González, Jesús Nolasco Nájera y la profesora Berenice Castillo González, quien por motivos ajenos a su voluntad no puede acompañarnos presencialmente, pero quien nos envió sus participaciones y voy a leerlas en su nombre. Me permito entonces, sin más preámbulos, dar lectura a las semblanzas curriculares de los profesores que nos acompañan esta tarde en esta tercera mesa que justamente se titula Nueva Geopolítica Mundial, Nuevo Orden Mundial. Iniciaré dando lectura a la semblanza de el profesor Rogelio Aurelio Rojas Reyes, quien es politólogo egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, cuenta con el diplomado en Análisis Político Estratégico por el CIDE, así como estudios en Políticas Públicas para Jóvenes y Construcción de Paz por Naciones Unidas. Actualmente estudia la segunda carrera en la Facultad de Derecho. Laboralmente se ha desempeñado en la Oficina de la Presidencia de la República, el ISSSTE y en el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez. Ha participado en proyectos de consultoría y en estrategia política desde 2014. Es profesor de Ciencias Políticas y coordinador del Programa Institucional de Asesoría en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel Naucalpan. El profesor Luis Alberto Salas González es licenciado en Filosofía, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, estudió la maestría en MADEMS, Filosofía, igualmente en la FES Acatlán, realizó el diplomado en Introducción a la Filosofía en la UNAM, participó como expositor en el Coloquio Internacional Jornadas sobre la Enseñanza de Filosofía en Buenos Aires, Argentina, y participó en el primer Congreso Internacional de los Pueblos Indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI, en Oaxaca. Participó en el 17º Congreso Internacional de Filosofía, Filosofar en México en el siglo XXI, en Morelia, Michoacán. Actualmente es profesor de Filosofía en el Colegio de Ciencias y Humanidades. El profesor Jesús Nolasco Nájera es licenciado en Ciencias Políticas, maestro en Docencia para la Educación Media Superior en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde el 2007 es académico del Colegio de Ciencias y Humanidades. Actualmente imparte clases en el plantel Naucalpan en la materia de Ciencias Políticas y Sociales. Ha publicado artículos en temas sobre ciencias sociales, bachillerato, jóvenes, ciudadanía, desigualdad, violencia y género, en revistas como Historia Agenda, Utopía, Murmullos Filosóficos, Poética y Delfos, del Colegio de Ciencias y Humanidades, en la revista electrónica de filosofía Paradojas, en el cuadernillo La Universidad a Debate por la Reforma Democrática y en el periódico El Día. Recientemente, la revista Reencuentro de la UAM Xochimilco publicó un artículo en coautoría titulado Génesis, Desarrollo y Ocaso del Activismo Feminista en el CCH Naucalpan, estudio exploratorio de 2 colectivas. Ha participado como editor de revistas y coordinador de libros como Responsabilidad, Evaluación y Motivación Moral 2014. También ha sido colaborador del libro Documentos y Testimonios de la Historia del Colegio de Ciencias y Humanidades 2013 y coautor del libro Colegio de Ciencias y Humanidades, Manual de Criterios Editoriales 2014.
En el aspecto administrativo, ocupó el cargo de director de la Gaceta CCH 2013 y estuvo encargado de la Secretaría de Comunicación Institucional del CCH en el periodo 2014 al 2016. La profesora Berenice Castillo González es geógrafa por la Universidad Nacional Autónoma de México, meteoróloga por la Organización Meteorológica Mundial, especialista en ciclones tropicales y cambio climático por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Gobierno de Estados Unidos, maestra en geografía con especialidad en sociedad y territorio, con especialidad en riesgos y protección civil, maestra en ciencias ambientales con especialidad en gestoría y auditoría ambiental. En el ámbito académico se han impartido ponencias, conferencias, talleres y cursos en instituciones dentro y fuera de la UNAM a nivel nacional e internacional en diversos ámbitos como impacto ambiental, planeación urbana, riesgos y desastres, protección civil, desarrollo sustentable, meteorología, calentamiento global, cambio climático, sismicidad, geopolítica mundial, estudios de territorio, impacto económico de los procesos y recursos naturales, conocimiento geográfico y seguridad nacional. Bueno, pues estas son las semblanzas curriculares de nuestros participantes. Sin más preámbulos, yo quisiera dar inicio entonces a nuestra mesa, dándoles la más cordial de las bienvenidas a nuestros ponentes. La dinámica de nuestra mesa es que daremos lectura a nuestras preguntas y iniciaremos con la participación de nuestros ponentes, quienes tendrán de 3 a 4 minutos para responder cada uno las preguntas indicadas. Iniciamos con la primera participación, que será: profesores, ¿cómo están posicionados los actores en el tablero de la guerra en este momento? Iniciaremos la participación con el profesor Rogelio. ¿No me escucha? A ver, ¿se escucha ahí? ¿Fuerte o claro o bajito? Bien. Bueno, a ver, creo que habría que empezar dando un poquito de un concepto teórico, ¿no? Del análisis geopolítico. De entrada, ¿hay enemigos o hay amigos? Esas son posturas teóricas, ¿ok? Hay un filósofo que se llama Carl Schmitt, seguramente aquí Luis lo conoce también, ¿no? Un filósofo alemán que establecía eso. Dice, o tú estás de un lado o estás del otro lado, no puede haber puntos medios. Porque él decía, el que esté en punto medio, pues solito se sale de la ecuación, ¿no? Solito queda fuera. Entonces, el amigo... Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Bien. Entonces el amigo es quien comparte una postura y el enemigo el que no tiene esa postura, ¿ok? Y creo que en este caso de la guerra en Ucrania se ha trasladado un poquito, algo de nostalgia de los 80s, de los 70s con la Guerra Fría, ¿no? Y se postula que Rusia es la misma Unión Soviética, lo cual en principio pues, no es correcto, ¿no? Y del otro lado se postula que Occidente pues sigue siendo el Occidente de la Guerra Fría, lo cual tampoco es cierto. Tiene algunas características similares, pero no siempre va a ser lo mismo. Entonces, ¿quién está de un lado y quién está del otro lado? Esa es la pregunta ahorita, ¿no? ¿Quiénes apoyan a uno y quiénes apoyan al otro? En las mesas pasadas, creo que se estableció muy bien algunas de esas posturas de las alianzas de la OTAN y algunas alianzas económicas que ahorita tiene Rusia. Pero yo quiero irme en otro punto, en otra dirección, ¿no? Los que postulan que Rusia sigue siendo un poco como la Unión Soviética en cuestión ideológica,
tiene una postura ideológica, por supuesto, pero no es la misma que el socialismo soviético, es totalmente distinto, ¿no? La postura ideológica que yo identifico aquí en estos dos bandos es el de la democracia liberal y el del autoritarismo. No quiere decir que uno sea mejor y otro sea peor, son distintos, son distintas formas de pensar los gobiernos. Sí tiene que ver mucho con Occidente, pues por supuesto, la democracia liberal se da en Occidente. Si viéramos el mapa, por ejemplo, de qué países hoy en día son democracia liberal, nos vamos a encontrar que es toda América y toda Europa, ¿no? Y algunos países por ahí de África, algunos países de Asia, pero principalmente es América y Europa. Y si vemos qué formas de gobierno tienen en África y en Asia, nos vamos a dar cuenta que son gobiernos autoritarios, ya sea monarquías islámicas, ¿no?, como Jordania o como Arabia, o ya sea gobiernos híbridos, como lo podría ser China, o gobiernos demócratas pero no liberales, con cortes más autoritarios, como lo podría ser la India, la misma Rusia, ¿no?, y que coincidentemente son las mismas posturas que tuvieron estos países o que han tenido estos países en la ONU y ante los pues conflictos económico-culturales que desembocaron después de la invasión a Ucrania. ¿A qué voy? Pensemos simplemente en las resoluciones que ha hecho la ONU contra la invasión, ¿no? Y los que votaron en contra de la invasión son justamente Europa y América. Y los que se abstuvieron o no estuvieron o abiertamente votaron en contra de esa resolución de la ONU, pues son los países de África y de Asia, ¿no?, que tienen estas tendencias de gobierno. Pero más allá de la tendencia del gobierno y de que a lo mejor coincidan ideológicamente con uno o con otro, que tampoco es cierto, hay que entender algo. Estos países son aliados. A ver, los aliados de Estados Unidos están en Europa y en América. Y los aliados de Rusia están en Asia y en parte de Medio Oriente y en parte de África. Siria, China, la India, son países con los que Rusia últimamente ha estado firmando tratados comerciales, tratados militares incluso, y que son lo que le han permitido esta fortaleza frente a las medidas que ha puesto Occidente en contra. Lo que yo quiero dejar con esto es que entendamos que estas posturas de a favor o en contra de Ucrania, a favor o en contra de Rusia, pues no son tanto por un país, ¿no?, sino que más bien tienen que ver con las formas de gobierno que tienen estos países. No quiero decir que la democracia liberal sea perfecta, no lo es. Tampoco quiero decir que el autoritarismo ruso es perfecto, tampoco lo es, ¿no? Simplemente son tendencias que tienen y que tienen estos lados que se han desarrollado, ¿no? Entonces, a raíz de esta guerra yo identificaría estas posturas, ¿no?, respondiendo a la pregunta. Por un lado, los países que tienen una tendencia de democracia liberal, de Occidente, y por otro lado, los países que tienen formas de gobierno más autoritarias, ya pueden ser las repúblicas islámicas que mencionaba hace rato, ya pueden ser gobiernos abiertamente dictatoriales, como puede ser Corea del Norte, o gobiernos con democracias autoritarias, como la India, como Rusia misma, ¿sí? Yo creo que con eso podemos empezar un poquito a esclarecer la geopolítica hoy en día a raíz de este conflicto. Y no me quiero extender más, ya después podemos profundizar un poco más en estas ideas, pero le quiero dar entonces la palabra a no sé quién siga. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir aquí, por estar aquí, acompañarnos en esta mesa. Bueno, ¿sí me escuchan allá atrás? ¿Todos bien? Sí. Bueno, yo quiero empezar como a responder esta pregunta con una frase de un filósofo, todavía vive, se llama Franz Hinkelhammer, el filósofo, y esta frase es solidaridad o suicidio colectivo. ¿Qué quiere decir esto o cómo se podría entender? Que prácticamente existen como dos posiciones en el mundo que se están repartiendo el planeta prácticamente. Se están repartiendo más que nada, sobre todo la riqueza natural, están en lucha de eso. Y no solo podemos ver que está en la guerra con Rusia y Ucrania, que es la que todos identificamos, está en efecto esa guerra, pero también ya de alguna manera se ha vislumbrado o está latente la guerra entre China y Taiwán. También podemos ver la guerra entre Irán e Israel, también podemos ver otra guerra entre Palestina e Israel, también en Yemen, Afganistán,
son otros países que están en guerra de baja intensidad, pero la pregunta sería, ¿por qué están en guerra? ¿Qué es lo que se están disputando? En el fondo se están disputando lo que es la riqueza natural, el gas, el petróleo y los minerales, porque eso es lo que va a denominar o va a establecer la economía. Quien tenga el poder económico va a tener el control mundial, y es de ahí que Rusia, o más bien, mejor dicho, si Rusia se está disputando Ucrania, porque en Ucrania hay mucho mineral, por eso es la disputa, y principalmente, ¿y qué es lo que hace Estados Unidos? Que no lo hizo ahorita en el 2022, sino lo viene haciendo desde 2001, justamente poner bases militares en todo el mundo. Es el único país que tiene esta capacidad de poner bases militares, ¿no? Hasta está justificado con los derechos humanos donde él puede hacer esto. ¿Y por qué solamente él? ¿Por qué no otro país? Y justamente eso, si nos ponemos a analizar la parte histórica, pues vemos que Rusia prácticamente, o lo que era antes la Unión Soviética, cae en el 90, en el 89, prácticamente como que desaparece 10 años del mapa, y es ahí cuando Estados Unidos prácticamente se aprovecha para expandirse, no solamente por América, sino por todo el planeta. Es el único país, al menos que yo conozco, que tiene bases militares, pero como bien mencionaba el profesor Rogelio, también podemos ver que Rusia tiene sus aliados, como en este caso China, Indonesia, Vietnam, ciertos países de Medio Oriente, pero también en América podríamos ver dos países, sobre todo Venezuela, que bueno, ya ahorita al desbloquear Estados Unidos la cuestión económica, pues ya como que rompió ese pacto. También ahí como que Venezuela no sabe si irse como que con Rusia o con Estados Unidos. Pues que la cuestión es la economía, y Cuba no podemos, siempre ha estado como respaldada justamente por Rusia. Entonces mi respuesta es esta, que justamente la posición es de acuerdo a la distribución de los recursos naturales. Se están disputando sobre todo las tres potencias mundiales, que es Estados Unidos, Rusia y China. Hay un politólogo que se llama Alfredo Jalife, y él, la propuesta o la hipótesis que lanza es que el mundo o el nuevo orden mundial será tripartita o no lo será, y justamente en este momento es lo que están disputando. Y bueno, eso es lo que yo vislumbro, ese es como yo veo que está el tablero, así a grandes rasgos yo podría como decir eso. Y regresamos justamente a la pregunta o a la frase del solidaridad o suicidio colectivo. Si no se detiene esto, si la guerra permanece, porque son guerras latentes que están presentes, que se están bombardeando actualmente, si sigue así, pues prácticamente nos va a llevar a la catástrofe, ¿no? En unos 30, 40 años, quién sabe qué será, no solamente de estos países, sino del mundo entero, y eso pues es bastante a cuestionar en este momento. Por eso es tan importante justo este conversatorio, ¿no? Gracias, y muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Agradezco la invitación al maestro Ernesto, al maestro Víctor, que son quienes, y otros más maestros que están organizando esta serie de conversatorios de un tema que pues ya tiene 6 meses, 7 meses, y que sigue siendo pues muy problemático, no solo para los ucranianos o rusos, sino en realidad sí es un problema propio de la globalización, es un problema global. Yo también me centraría un poco más en la cuestión de la disputa de las hegemonías, ¿no? Sí es un problema netamente capitalista, ¿no? Se ha entrado a un proceso de reestructuración de estos procesos de acumulación y despojo, ¿no? de los recursos, y me parece que Ucrania es el escenario que ejemplifica pues esta avanzada por parte sobre todo de países como Estados Unidos, que se disputan regiones. Fíjense la estrategia de los estadounidenses. Cuando estalla la guerra en Ucrania, ya no hay estadounidenses ahí, ya todos los estadounidenses se habían regresado a su país, o estaban en proceso de regreso a su país, y cuando Estados Unidos ya se pronuncia en apoyo a Ucrania, pues prácticamente no tiene nada que perder, y podríamos decir que es uno de los países que más ha ganado con la guerra, ¿no? De hecho, de esas preguntas que se plantean en términos mundiales de por qué Estados Unidos desearía el fin de una guerra tan providencial,
Pues nada más vean algunos logros que ha tenido Estados Unidos, que me parece que es uno de los actores que se ha posicionado en este nuevo orden geopolítico, ¿no? Reafirmando su hegemonía. No ha arriesgado la vida de un solo soldado, aprovecha la sucesión de catástrofes provocadas por Putin para encadenar avances estratégicos. Una Rusia por mucho tiempo debilitada, una China incómoda por los reveses de su vecino, una alianza atlántica fortalecida por la próxima adhesión de Suecia y Finlandia, y bueno, y aquí lo más destacado, una gran cantidad de contratos para los exportadores estadounidenses de cereales, armas o gas. Y sumado a esto, una serie de medios de comunicación occidentales que reproducen toda la propaganda del Pentágono, ¿no? Hace unos días estaba esta crítica a Amnistía Internacional, ¿no? De cómo está validando cierta información propia del Pentágono, ¿no? Y bueno, ahí está Ucrania. Ucrania sigue siendo un país que, por cierto, aporta muchísimo a la alimentación mundial. Y un problema que a México le ha afectado, por ejemplo, es la importación de estos tetrapacks, ¿no? Que aquí ya se convirtió en una especie de crisis. Por ejemplo, la leche Lala, donde ponen estos productos, ¿no? Que es tetrapack, pues y todas estas empresas pues ya empiezan a adquirir esos productos o empiezan a escasear precisamente por el mercado que se ha contraído derivado de esta guerra. Y sin mencionar, por ejemplo, el asunto del gas en Europa, que se ha encarecido, ¿no? Me parece que hasta 6 veces más de lo que costaba el gas ruso. ¿Y quién les está vendiendo gas a los europeos? Pues en parte Estados Unidos, ¿no? Que es el que está ya apropiándose de estos avances. ¿Qué pasa? Bueno, entonces recupero, Ucrania sigue siendo una ficha en el tablero mundial de este posicionamiento o reafirmación de la hegemonía estadounidense, y a mí me parece que más bien sí hay una reestructuración de la hegemonía de una unipolaridad, ¿no? Donde estaba siendo muy potente Estados Unidos, pero empieza a aparecer otro eje y otro bloque, que es el eje de Rusia, que ahorita es la que está disputándose ahí Ucrania. Cabría decir que no es Rusia quien provoca la invasión, sino más bien es el avance de la OTAN desde varias décadas, que ha ido reduciendo, ¿no? los límites de no posiciones militares de la OTAN apuntando hacia Rusia. Y por otro lado está pues China, ¿no? Que es un país que ha resistido ciertas provocaciones, pero que también responde con pruebas militares, ¿no? El caso de Taiwán, pero también sabemos que en esta guerra con Ucrania, pues China es quien está de alguna manera compensando lo que no le están comprando los europeos a China, ¿no? Entonces, ¿qué ha logrado Rusia como un actor importante en este nuevo tablero de la guerra? Pues prácticamente detener un avance de la OTAN que lo había logrado desde los 80 hasta ahorita, ¿no? O sea, si bien Rusia va a padecer económicamente la pérdida de clientes europeos a quienes les está costando mucho no adquirir esos recursos energéticos de los rusos, pues prácticamente Rusia ahorita tiene el apoyo de China, y además ya tiene cierto posicionamiento ahorita en Ucrania de acceso a aguas calientes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere Rusia? Ahorita están empantanados, no hay procesos de diálogo, pero finalmente pues Rusia le apuesta a que se cansen los ucranianos en relación al gobierno de Kerensky, ¿no? De Zelensky, perdón, de Zelensky, ¿no? Eso quiere Rusia, cambiar el régimen político en Ucrania, ¿no? Y le está apostando al desgaste. Quizá más adelante habría que comentar la propuesta de López Obrador respecto al proceso de paz, ¿no? en Ucrania. Bueno, voy a leer la participación de la maestra Berenice, que nos dice muy puntualmente respecto a esta pregunta, que en este momento tenemos 2 grandes bloques.
Dice, como en tiempos de la Guerra Fría, tenemos el bloque oriental encabezado por Rusia y sus aliados, China, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Eritrea. Estas naciones forman la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar creada después de la caída de la Unión Soviética, con el objetivo de salvaguardar militarmente la región caucásica y árabe que alguna vez perteneció a la antigua Unión Rusa Soviética Socialista. En esta organización son miembros activos Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Al mismo tiempo, hay países que han manifestado su simpatía por el gobierno de Putin, como Serbia, Venezuela, Nicaragua y del actual presidente de México. Ellos han manifestado su apoyo al gobierno ruso y a las acciones económicas bélicas contra Ucrania. Geopolíticamente hablando, existe el bloque occidental encabezado por la OTAN, Organización del Atlántico Norte, cuyos miembros activos en 2022 son Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Rumania, Bulgaria, España, Eslovenia, Letonia, Lituania, Albania, Croacia, Montenegro, Macedonia, Eslovaquia y Portugal. El objetivo de la OTAN es garantizar la seguridad y el control militar de las fronteras. La OTAN ha enviado en este momento apoyo económico a Kiev, capital de Ucrania, para continuar la resistencia y estamos entrando al 9º mes del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y solo nos ha llevado a generar una fuerte turbulencia económica y política en Europa y en el mundo que se ha visto reflejada en los precios de energía y alimentos. Es lo que manifiesta la profesora Berenice. Quisiera preguntarles si tienen alguna inquietud hasta el momento para nuestros profesores. Si hay alguna inquietud por parte del público, preguntas hasta el momento, ¿no? Bueno, entonces continuamos con nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta es, profesores, ¿qué entendemos por el nuevo orden mundial y o internacional? Y me gustaría que iniciáramos entonces en orden contrario por el profesor Jesús Nolasco. Doctor Nolasco, te cedo el micrófono. Gracias. Bueno, pues regresamos, ¿no?, a esta idea de, no es una disputa, como bien lo decía el maestro Rogelio, discúlpame Rogelio, como bien lo decía Rogelio, no es una disputa entre socialismo y capitalismo o entre el tercer mundo y el primer bloque, ¿no?, como sucedió en la Guerra Fría, sino que es una disputa entre países y potencias capitalistas, ¿no? Y es una disputa territorial, ¿no? De ahí esta importancia de la disciplina de la geopolítica, que nos permite entender a los territorios, a sus recursos, a sus poblaciones, dentro de, con ciertas posiciones e intereses propios que se disputan, ¿no? Y Ucrania es parte de esa disputa, ¿no? Como lo habíamos comentado, es esta formación de dos ejes, o hay quien plantea que son tres, ¿no?, tres distintos bloques. Ya Wallenstein hablaba del sistema mundo y de estos países centrales que tenían a su alrededor países periféricos, ¿no? Y de alguna manera Wallenstein plantea un sistema mundo capitalista. Aquí lo relevante de esta nuevo orden internacional es que tiene muchísimas contradicciones cada bloque y cada eje, ¿no? Por ejemplo, las afectaciones de la energía en Europa, ¿no? Pues es prácticamente una afectación que le ha costado muchísimo a Europa. Incluso Alemania había construido infraestructura para abastecerse de gas ruso
y derivado de la guerra en Ucrania, que por cierto Rusia tiene un gasoducto, ¿no?, que pasa por Ucrania y que lo rentaba a un costo muy alto, hicieron otro, ¿no?, con los alemanes para proporcionarles gas, y pues resulta que con esta guerra Estados Unidos prácticamente prohíbe, ¿no?, que se abra ese gasoducto. Entonces, aliados los europeos con los estadounidenses, pero finalmente pues maniatados, ¿no? Porque la OTAN pues sigue siendo comandada principalmente por los Estados Unidos. Francia también con ciertas contradicciones y cierto encarecimiento de la energía, pues ahorita sobrevivieron al invierno pasado, ¿no?, que era una de los principales temores, y que parecía que era la estrategia de Rusia para evitar que la guerra pues se alargara, pero viene el próximo invierno, ¿no?, y vamos a ver qué tanto podría ser un factor para que la guerra se detenga o la guerra crezca, ¿no? Bueno, ¿qué plantea, por ejemplo, la OTAN en la pasada reunión que tuvo en España, en Madrid, y que saca una serie de puntos relacionados con la economía mundial, ¿no?, y con el orden internacional? Pues plantea prácticamente que la cuestión de la energía, de la migración y de los alimentos son dimensiones de tratamiento militar, es decir, pues son dimensiones de soberanía, y por lo tanto bien vale la pena la invasión, bien vale la pena la militarización. O sea, no es ya gratis que vivamos en un mundo donde las militarizaciones pues se estén expandiendo en todos los rincones del mundo, precisamente por esta disputa de energía y por esta disputa de alimentos, y también destaca que el tema de la migración esté en el centro del debate como una especie de un frente de posible guerra, ¿no? El nuevo orden internacional pareciera ser que es un orden de tensión, no se ve por ningún lado que aparezcan estos grandes líderes que aboguen por la paz. Por supuesto que los hay, pero no son escuchados por quien toma las decisiones en las altas esferas del poder, y entonces pues pareciera que los bloques económicos, políticos, ¿no?, están cada vez más cerrados, cada vez son más herméticos, y cualquier disputa pues puede generar un enfrentamiento. Pues destaca que en plena guerra en Ucrania, pues la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidenses pues visite Taiwán, ¿no?, que es un espacio de los chinos, pero que intenta también independizarse Taiwán, y que los estadounidenses ahí están pues apoyando esa autonomía, ¿no? También destaca que en este ensayo militar que hacen los rusos cada año, ¿no?, el pasado septiembre del 2000, bueno, en este mes de septiembre hacen un ensayo militar en Vostok y aparecen 10 países más, no solo los países exsoviéticos que ya nos planteaba la maestra Berenice, sino además China, India, Siria y Nicaragua, ¿no? Y obviamente pues provocando al vecino japonés, ¿no?, que por cierto incrementa su gasto militar 3 veces más. Bueno, ahí está una disputa mundial. Ahora pues no hemos hablado mucho de América Latina, que pues recientemente está como en una especie de euforia, ¿no?, por esta nacionalización del litio, ¿no?, pero bien valdría la pena qué papel está jugando América Latina en esta nueva configuración del orden internacional. Bueno, igualmente esta respuesta la quiero sustentar en dos filósofos, igual en Franz Hinkelamer y Noam Chomsky. Me gustaría leerles una frase de Franz Hinkelamer y después pasaríamos a Noam Chomsky. Esta frase que nos pone Franz Hinkelamer dice: el nuevo orden mundial se presenta como un imperio de la ley frente al cual deja de existir hasta el concepto de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Franz Hinkelamer tiene una hipótesis de que el nuevo orden mundial empieza en 1990-91 entre la guerra entre Estados Unidos e Irak. Justamente en este momento es cuando se rebasan los derechos humanos. En 1948, si no estoy mal, fue cuando se instauran los derechos humanos, y estos decían que no podía haber amenazas o ataques militares y sobre todo uso de armamento nuclear. De ahí que en la década de los 70, justo Estados Unidos contra Vietnam,
haya perdido la guerra contra Vietnam porque no pudo usar su armamento. En otra frase, en otra cita, Franz Hinckelhammer nos va a decir que justamente quien va a romper esa dinámica es el George Bush padre, ¿no? Va a decir, no, los soldados estadounidenses no van a pelear más con las manos atadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pueden usar cualquier tipo de armamento. De hecho, hay otro filósofo que hace mención de unas bombas que se llaman mini nuques. Son bombas atómicas, obviamente en menor grado que las que se utilizaron en Hiroshima y Nagasaki. Pero ¿qué quiere decir esto? Que se siguen empleando, siguen utilizando armamento nuclear. En el fondo, justo por eso, desde 1990-91, para Hinckelhammer, y después en el 2001 se va a continuar con esta reafirmación. Justamente ahí es cuando paso a Noam Chomsky, y él nos da como dos hipótesis de por qué quieren justificar la continuación de la OTAN. La OTAN, si no estoy mal, se funda en 1948-49 con el propósito de evitar que se expandiera más la URSS. La URSS cae en el 89 y obviamente pues la OTAN tendría que haber perdido sentido, ya no tiene sentido de ser la OTAN, pero justo este bloque que ya estaba formado querían justificar su continuación, y en el 2001 reformula justamente el informe de la Comisión Internacional sobre la Intervención y Soberanía del Estado, y es apoyado sobre todo por un ministro de Relaciones Exteriores de Australia, Gareth Evans, y ahí es donde mencionan, y esto me pareció importante, que nos dice, solo los poderosos tienen derecho a intervenir. La OTAN también puede determinar su propia área de jurisdicción. La OTAN determinó que su área incluye los Balcanes y luego Afganistán. En el 2007 se instruyó proteger los oleoductos. O sea, prácticamente este nuevo orden mundial podemos decir que empieza desde los 90, se reafirma en el 2001 y después en el 2005 la ONU va a adoptar esta misma versión, ¿no? Prácticamente la va a reafirmar. ¿Qué es lo que pasa ya en este 2022-2021? Que prácticamente el imperio de la ley ya no solo va a ser Estados Unidos y la OTAN, sino que se va a agregar otro imperio de la ley, o otros dos, como si partimos de Alfredo Jalife, que sería Rusia, que también sería un imperio de la ley. Justamente todos quieren expandir su territorio, como les mencionaba en la primera pregunta, perdón, la primera respuesta, con el objetivo de incrementar su riqueza natural. ¿Y con qué objetivo incrementar su riqueza natural? Desarrollo armamentístico. Eduardo Galeano nos dice, la guerra produce guerra, obviamente, pero la guerra también produce ganancias, y de hecho la guerra, como el narcotráfico, son las dos principales comercios que producen dinero a más no poder. De ahí que justo Estados Unidos esté atrás de Ucrania y atrás de Taiwán, porque en el fondo les está vendiendo armamento. De hecho, Estados Unidos, si no estoy mal, es el país que está más endeudado con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. ¿Cómo sostiene su economía? Vendiendo armamentos y a través del narcotráfico. Justamente a Estados Unidos le conviene producir la guerra y mantenerla a baja intensidad. Y este es el nuevo orden mundial, es el imperio de la ley, que no solo es Estados Unidos ya en la actualidad, sino que ahora podemos agregar también tanto Rusia como China, que reitero, son los que pretenden expandir su territorio con estos objetivos de incrementar su riqueza, primero económica y después tener un poder político sobre los demás países, ¿no? Y creo que ahí podríamos responder justamente a esta pregunta del nuevo orden mundial. Bueno, es que también, a ver, hay que ver algo, que este es como el nuevo orden mundial, ¿no? Es el nuevo orden mundial versión 100 casi. ¿Por qué digo esto? A ver, la primera vez que se utilizó ese concepto fue en los 14 puntos de Woodrow Wilson, por ahí de 1914, creo, una cosa así, ¿no? Exacto, con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y se repitió con el final de la Segunda Guerra Mundial. Reagan y Thatcher lo retomaron después con el tema del neoliberalismo y la globalización. Lo retomaron después en los 90s, luego en los 2000s con el cambio del milenio, y ahora otra vez lo retomamos otra vez. Entonces, bueno, eso del nuevo orden mundial, siempre estamos ante un nuevo orden mundial, ¿no? Y hay que entender también que el conflicto bélico, como decía un estratega
von Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios, ¿no? ¿A qué voy con esto? La guerra no debe de sorprendernos ni debe de asustarnos. Siempre va a haber guerra, siempre ha habido guerra. O sea, pensemos, el Imperio Romano contra los sasánidas de Medio Oriente, ¿no? El Occidente contra Oriente, ¿no? Los otomanos contra los europeos, Occidente contra Oriente, las cruzadas, siempre ha habido ese conflicto, ¿no? Y luego siempre ha habido ese conflicto en esa zona de Europa, en lo que hoy es Ucrania. No es nuevo tampoco, ¿no? Hace algunos, pues ya casi 2 siglos, había un economista que se llama Mackinder, que él generaba la teoría del Heartland, ¿no? Y él dice, a ver, el corazón de Euroasia, ¿no? Quien domina el corazón de Euroasia domina el mundo. Y el corazón de Eurasia no es nada más y nada menos que Polonia, Ucrania, lo que hoy es Bielorrusia y esta zona del mundo. Porque él decía, justo como decían hace rato, ¿no? Ahí están los recursos naturales, ahí están los minerales. Y además desde esa zona puedes llegar a toda Europa y puedes llegar a toda Asia. Pero hagámoslo más sencillo, la ruta de la seda, desde la época de los romanos, también pasaba por ahí, Atila llegó por ahí, ¿no? Entonces esa zona del mundo siempre ha sido conflictiva y siempre va a ser conflictiva, es la frontera entre Oriente y Occidente, y lo ha sido así por los últimos 2000, 3000 años, ¿no? Solamente que hoy tiene otros nombres, hoy es Rusia, hoy es Ucrania, hoy es Polonia, hoy es Estados Unidos, hoy es Francia, Inglaterra, pero siempre ha sido así, ¿no? Entonces tampoco hay que asustarnos, ni hay que entender, ni hay que pensar más bien, ¿no? En que es un país contra otro país. No, es justamente ese choque cultural que siempre ha existido, ¿no? Entre las sociedades grecolatinas y las sociedades orientales, y ahí está ese punto, esa frontera, ¿no? Entonces este nuevo orden mundial, como bien decían hace rato, es una lucha de hegemonías, hay que entenderla así. ¿Qué es la hegemonía? Es quién prevalece más, ¿no? Hace rato les decía yo, bueno, hay 2 posturas desde mi forma de entenderlo como politólogo. Está las formas de gobierno, ¿no? Unas que son democracias liberales, que incluyen, por ejemplo, los derechos humanos, el tema de la ONU, todo este rollo, ¿no? Y está el otro que es Oriente, ¿no? Y que en Oriente es una cosa hasta parece mística, ¿no? Poco explorada, pero que tiene mucha riqueza cultural también y que tiene sus propios valores y sus propios principios. Y que es justamente, repito, en esta zona del mundo es donde se encuentran ambos, es donde tienen el mismo territorio, pues, ¿no? Entonces este nuevo orden mundial no es más que la continuación de 2000 años de historia, ¿no? Ahora, aquí hay en juego otras cosas, hay nueva tecnología que hace 2000 años no había, ¿no? Hay otras formas de hacer la guerra. En la mañana hablaban de la economía, cómo la economía ha impactado o ha sido resultado de esta invasión. No solamente eso, sino la cuestión cultural, ¿no? Las mesas que siguen, no recuerdo qué mesa es, ¿no? Donde se va a ver el tema de los medios de comunicación, creo que es la última, ¿no, doctor? La 5, ¿no? Los medios de comunicación que han tenido un papel importante, pero que no quiere decir que peguemos el grito en el cielo, ¿no? Porque los medios de comunicación tienen una postura. A ver, eso siempre ha sido, ¿no? Así surgen los medios de comunicación. Más bien hay que entenderlo como este choque, ¿no? Entre 2 formas de vida y 2 formas de pensar las cosas. Una donde sí se hablan de derechos humanos y todo este rollo, y en otro donde tienen otras formas de ver las cosas, ¿no? Se encuentran en ese punto, para mala suerte de los ucranianos, ¿no? Y lo digo muy sinceramente porque pues ellos son los que están sufriendo, ¿no? Aquí lo discutimos muy amigablemente y muy en buena onda y reflexivo, pero pues realmente quienes están siendo desenterrados de las tumbas clandestinas y multitudinales pues son los ucranianos, ¿no? Quienes están siendo desplazados de sus zonas de hogar, ¿no? de familiares incluso de hace siglos son los ucranianos. Entonces ese lado humano hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Y ese es un lado humano que hay que condenar de cualquier guerra, sean los romanos hace 2000 años o sea Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en 2022, ¿no? Pero yo creo que para mí este nuevo orden mundial solamente es esa continuación histórica, ¿no? Que siempre ha estado ahí y que probablemente siempre vaya a estar, ¿no? Creo que tendría que pasar un cambio cultural a nivel mundial muy drástico como para que esa línea imaginaria, esa frontera que hay en esa zona del mundo desaparezca, ¿no?
y es parte del conflicto incluso con el que se origina la invasión, que unos ucranianos se sienten rusos y otros ucranianos se sienten europeos. O sea, ahí está demostrado ese conflicto, ¿no? Que unas familias crean que pertenecen a Rusia y a Oriente, por tanto, y otras familias que creen que pertenecen a Europa y por tanto a Occidente, ¿no? No sé, yo lo dejaría ahí, o sea, yo creo que es esa continuación milenaria de la historia, ¿no? Antes de que se acabe el cable. Bueno, muy alineado a lo que comentaba el maestro Rogelio, la maestra Berenice, respecto a esta pregunta, nos indica lo siguiente. Dice, hoy en día existe una reconfiguración geopolítica en el mapa mundial. Nuevamente podemos observar que el mundo globalizado de la década de los 90 del siglo pasado se ha quedado en la historia. La pandemia de COVID ha servido de pretexto para que resurjan viejas rencillas políticas por la pugna de los territorios en Europa Oriental, la región de los Balcanes, Oriente Medio y la región del Mediterráneo. Desde la antigüedad han sido territorios disputados por los antiguos imperios romano, bizantino, otomano, austrohúngaro y por supuesto disputados durante la Guerra Fría. Toda la región mencionada ha sido estratégica para el comercio, el intercambio de bienes y suministros provenientes de India, China y el sureste asiático. Una región conflictiva desde su origen y evolución histórica. El nuevo orden mundial está sujeto a los intereses económicos, políticos y territoriales de dos grandes bloques, el bloque occidental y el bloque oriental, como en el pasado, pero con una fuerte y estable economía china respaldando a Rusia y sus aliados, y por otro lado, una economía norteamericana en crisis tratando de sacudirse el papel hegemónico que en la actualidad tiene China. Bueno, esta es la opinión de la maestra Bere y con esto daríamos paso a la tercera pregunta. ¿Sí? Sí. Sí. Tienes razón, maestro Víctor. Bueno, no sé si tengan inquietudes los estudiantes, los profes. Adelante. Bueno. Sí me escucho, ¿verdad? Bueno, la inquietud era más que nada que creo que es como el bloque anterior, ¿qué opinión les merece de la postura del gobierno de México? Y particularmente me acuerdo bien que fue hace como, bueno, cuando empezaba la guerra, fue Juan Ramón de la Fuente, ¿no? A uno fijar postura. Entonces quisiera saber qué opinión les merece la postura del gobierno de México. No lo han mencionado. Sí, bueno, la pregunta es, si no cuando nos remitimos a la historia y vemos toda esta serie de conflictos en la región, si no estamos vaciando de contenido el concepto de nuevo orden mundial, ¿no? Me parece que es un concepto explicativo, o debería de serlo, ¿no? Pero entonces me parece que no podemos caer en un relativismo, ¿no? No debemos caer en vaciarlo de contenido, sobre todo para la etapa actual, ¿no? Creo que cada conflicto se da en un momento histórico determinado y contribuye a explicar el momento que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, yo coincido en que habría que pensar, ¿no? Situar el conflicto, claro, en la etapa del capitalismo que se está viviendo,
porque bueno, la dimensión económica es importante, ¿sí? Y no solo, claro, están otras dimensiones de esta realidad compleja, que pueden ayudar a entender mejor, ¿no? Lo que se está dando concretamente en relación al conflicto y las consecuencias que está desencadenando a nivel mundial. Yo estoy de acuerdo también en que esto debe de marcarse, ¿no? En esta etapa del capitalismo, ¿no? De globalización, de integración, voy a utilizar el término a riesgo de exagerar, de integración total, ¿sí? De las regiones, de los países en el mundo, ¿no? Entonces, me parecería importante no perder de vista esas categorías. No es casual, creo que se hable de esa diferenciación en cuanto a la organización política, pero no sé, creo que no ha salido, no ha tomado tanta pertinencia este conflicto, ¿no? Entre formas de organización política, autoritarismo, democracia, ¿no? Como sí sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fascismo, socialismo, capitalismo. Creo que ahorita no está, no sé, a reserva de no estar bien informado, pero no es algo que sea parte de las narrativas y con cierto peso además, ¿no? Como para señalar, estigmatizar, no sé. Bueno, esa sería mi pregunta, comentario. Gracias. Me tocó. Bueno, a ver, no es el tema principal, claro, no, o sea, las formas de gobierno no son las que están en discusión ahorita, ¿no? Sin embargo, es el trasfondo en el que se dan, ¿no? O sea, es una tendencia. De los 149 países que hay en la ONU, solo 49 se abstuvieron o no estuvieron presentes o votaron en contra de la resolución de la ONU. Quiere decir, y bueno, y la tendencia de esos 49 países es que tienen ciertas formas de gobierno similares, ¿no? Incluso si profundizamos un poquito más en los hechos puntuales, cómo se desencadenó desde el 2014 hasta el día de hoy la invasión en Ucrania, empezó con un tema de la forma de gobierno, ¿no? de la revolución del Mariano. Estoy de acuerdo con que no es el tema principal de la discusión, pero sí es la tendencia que caracteriza a estos países, a estos bandos, y que además sí puede reflejar otras formas de pensamiento cultural y de pensamiento económico, ¿no? Ahora, eso en cuanto a las formas de gobierno, pero sí estoy también de acuerdo con que hay que enmarcarlo en el capitalismo, porque Rusia hoy es capitalista, ¿no? Es un país meramente capitalista. Y además de ese capitalismo de compadres, ¿no? Del malo, de ese capitalismo donde unos cuantos son los que tienen todos y los demás no, el normal para México, ¿no? Y Estados Unidos pues también es capitalista, ¿no? Con otra forma de capitalismo tal vez, ¿no? Pero al final de cuentas estamos dentro del mismo sistema económico, ¿no? China, por mucho que sea un país de régimen político comunista, es un país capitalista también, ¿no? La India, Brasil, que son los principales aliados económicos de Rusia, son capitalistas, ¿no? Entonces, pues sí, hay que definir esa parte de entrada, ¿no? Y yo me refiero a que este nuevo orden mundial pues es la continuación de los demás, pues porque dentro de 10 años la sociedad va a decir otra vez del nuevo orden mundial, y va a ser otro cambio en donde se van a alinear los países de otra forma, a lo mejor con otros conflictos, y le van a llamar también nuevo orden mundial, así como hace 20 años lo definíamos también, ¿no? Con la guerra del Golfo, que bien señalaba Luis, ¿no? Y bueno, y en cuanto a lo que preguntaban de México, pues yo creo que, a ver, José Ramón de la Fuente está en la ONU porque él es el embajador de la ONU, de México ante la ONU, ¿no? Ese es su cargo. Y yo creo que él, tanto él como Marcelo Ebrard, han seguido siempre la línea de la diplomacia mexicana. Y la diplomacia mexicana siempre ha tenido la misma línea, ¿no? Condenar los actos violentos, siempre. Lo que hizo él pues, fue exactamente lo mismo. Es más, la propuesta que hizo México con Francia en la ONU, ¿no? Para mandar la ayuda humanitaria, pues es una propuesta que también se ha hecho en otras ocasiones por parte de México. Simplemente la guerra de Irak, ¿no? En los 2000,
México fue uno de los primeros países que votó en contra de permitir la guerra en Irak. Entonces, es esa misma tendencia de la diplomacia mexicana, que es una diplomacia con mucha historia, con mucha cultura y con líneas de trabajo muy concretas que han permanecido a lo largo de los gobiernos, ¿no? Independientemente de qué partido y de qué etapa del país vivamos, esa línea diplomática siempre se ha mantenido. Otra cosa podría ser la política exterior que mantiene el presidente, ¿no? Que ahí sí, incluso hasta en algunos momentos parece que van para dos lados diferentes, ¿no? Pero que no es parte de la diplomacia, ¿no? Es parte de una política, híjole, voy a sonar muy yo creo que el presidente tiene la idea de que la mejor política exterior es la política interior, ¿no? Esa es, yo creo que su concepción de política exterior. Y lo ha dicho varias veces, ¿no? Lo ha dicho. Y a eso me refiero, a que para él el hecho de proponer una tregua en Ucrania y Rusia, pues no es para que Rusia y Ucrania le hagan caso y digan, sí, vamos a hacer una tregua, ¿no? Sino más bien corresponde a un tema de política interior, ¿no? De un impacto en la sociedad mexicana actual, ¿no? Y eso, bueno, me voy a meter en otros temas, si lo analizamos bien, ¿no? Porque está en el marco de las reformas de la Guardia Nacional, en el marco incluso de lo de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, bueno, es meternos en otros temas, ¿no? Pero, al final de cuentas, no creo que sea parte de la política exterior diplomática de México, ¿no? Obedece más bien otros objetivos. Yo creo que De la Fuente y Ebrard tienen muy definida la línea diplomática de México, que es la misma que siempre ha mantenido, ¿no? Hay momentos de la historia en México donde esa línea se ha ido muy al extremo, por ejemplo, con la Guerra Civil Española, ¿no? Que no solamente denunciamos, sino rompimos relaciones y recibimos refugiados, con el gobierno dictatorial de Pinochet en Chile, ¿no? Hicimos exactamente lo mismo, pero al final es la misma línea, denunciar los actos de violencia entre países, ¿no? Esa es la política exterior mexicana, y lo ha sido por los últimos, pues no sé si más de 100 años, no, más de 50 años, ¿no? No sé si a raíz de la última invasión que tuvimos, ¿no? Desde cuándo iniciamos eso, habría que preguntarle a un internacionalista que nos diga bien esa parte de la historia diplomática mexicana, pero yo la entiendo de esta forma, ¿no? Bueno, sí, primero voy con la pregunta de joven, y sí estoy completamente de acuerdo con lo que nos dice Rogelio. Siempre ha sido la postura de México a dar apoyo al extranjero, sobre todo a estos exiliados o países que han estado en guerra, y apoyándolos, porque es una postura que ha mantenido México, como bien está diciendo, por más de 50 años. Pero esa es una cuestión diplomática, como bien nos menciona el maestro Rogelio. También tendríamos que pensar más bien, o yo ya estaba pensando en que sí ha habido un cambio del liberalismo, más bien de neoliberalismo a liberalismo, y quizá pues eso es lo que ha provocado un poco el presidente actual, que eso ya es más bien la política tanto interna hacia el exterior también, que sí cambia las relaciones, y justo este cambio de política creo que ha permitido que no nos afecte tanto justo la guerra de Ucrania como está ahorita en la actual, porque al nacionalizar o al intentar recuperar sobre todo el petróleo, pues obviamente ha mantenido entre comillas la estabilidad de este producto principalmente, ¿no? Pero ahí es lo que dice finalmente el maestro Rogelio, es una cuestión política interna que obviamente sí va a afectar hacia el exterior, ¿no? La relación entre Estados Unidos, y ahorita me acordé de lo que decía Porfirio Díaz, ¿no? De alguna manera Estados Unidos nos ha determinado tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, y es de alguna manera la doctrina Monroe, pues, la que ha establecido, y de alguna manera podría decir que sigue vigente. Estados Unidos sigue creyendo, sigue teniendo esta idea de que América es todo de él, ¿no? Prácticamente por eso acaba de desbloquear a Venezuela, porque ahorita ya le conviene tener el petróleo de Venezuela. Igual entonces por eso ha mantenido esta relación también con México, ¿no? Al que México tome una postura neutral frente a la guerra, tampoco lo ha bloqueado, no le ha dicho, a ver, te voy a bloquear, te voy a
ya no voy a comerciar contigo, porque tampoco le conviene a Estados Unidos. Entonces ahí por eso tiene que ver la política liberal que ha establecido el presidente. Si hubiéramos mantenido la política neoliberal, olvídate, los gasolinazos hubieran estado, ahorita estaría en 35, 40 pesos, porque seguiríamos comprando la gasolina al extranjero, cosa que justamente al entrar el presidente pues se detuvo eso. Y no olvides el gas, o sea, son los recursos principales. Si sube la gasolina, pues prácticamente sube todo, es la inflación, ¿no? Entonces yo creo que ese es por ahí que ha mantenido una buena postura México frente a la guerra, ¿no? Y con la pregunta o los comentarios que nos hacía el maestro Víctor, me acordé de un libro de Enrique Dussel que se llama Es la ética de la liberación en la época de la globalización y la exclusión. Justamente la globalización, ¿qué es la globalización? Es la cuestión capitalista, como muy bien nos mencionaba también el profesor Rogelio. En este libro un poco, y no solamente en este libro, sino en otro libro que es Política de la Liberación, Enrique Dussel hace un análisis de que existen como 3 modelos políticos. El político, el socialismo, que es el socialismo del siglo XXI, que en la época de los 90 fue el socialismo real, el liberalismo y el neoliberalismo. Estas 3 políticas siguen vigentes, siguen actuando en varios países, pero como bien nos mencionaba el profesor Rogelio, estas 3 políticas están en función de la economía. ¿Cuál es la economía? El sistema capitalista. Y justo en este libro de Ética de la Liberación, Enrique Dussel nos dice que la economía impone la política, es decir, prácticamente la economía es quien está dominando, y de ahí que se estén disputando justamente los territorios con recursos naturales, porque al tú tener un recurso natural vas a tener economía, y al tener una economía vas a poder imponer la política en el país que vas a dominar prácticamente. Entonces de ahí es lo que está haciendo el neoliberalismo, prácticamente es la privatización o apropiarte del recurso de otro país, ¿no? En cambio, justamente el liberalismo es un poco a nacionalizar, pero en el fondo sigue siendo capitalista, de ahí que estén disputándose estos recursos. Pero en el fondo, ¿quiénes son los excluidos? Esto es la globalización capitalista económica y política, por supuesto, pero ¿quiénes son los excluidos? Pues los pobres, ¿no? Los que no tienen decisión, los que no tienen voz ni voto, los que sufren las consecuencias de estas decisiones, de los que gobiernan, de los que imperan, de los que hacen la guerra. Entonces es prácticamente de manera muy sintética el análisis que hace Enrique Dussel, y es lo que yo podría como comentar, ¿no? Respecto a eso. Sí, bien, pues me parecen muy pertinentes las 2 preguntas, tanto de Salim como del profe Víctor, ¿no? Sí, yo también coincido que hay una estructura capitalista, ¿no?, que se está reordenando, y que la guerra en Ucrania es una coyuntura que precisamente está posibilitando pues esta reafirmación de hegemonías y contracción de los bloques, ¿no? Sin embargo, bueno, estos análisis de largo plazo, ¿no?, de las estructuras de largo plazo, pues son muy interesantes, porque también se pueden articular con lo que decía el profesor Rogelio, ¿no? Sí hay, a final de cuentas, aunque estamos dentro de estas disputas capitalistas por la hegemonía, o sea, no hay una alternancia de sociedad distinta al capitalismo, ¿no? Sí hay estos bloques, sí se rearticulan también con base en aspectos culturales y de organización política, ¿no? Ahí están, ¿no? Y me parece que no es ya gratis, ¿no?, esta división entre el occidente y el oriente que han hecho sobre todo los occidentales, ¿no? Y respecto a esta política de neutralidad, yo creo que bueno, la doctrina Estrada plantea que creada por un mexicano, ¿no?, y pregonada por muchos gobiernos mexicanos, la libre autodeterminación de los pueblos, ¿no?, que es algo, pues una aportación de la diplomacia de México hacia el mundo. Sin embargo, sí creo que es muy ambigua la posición de México respecto a la guerra en Ucrania, ¿no? Hubo distintas manifestaciones, incluso, yo sé que no es Andrés Manuel López Obrador, pero dentro del partido Morena, ¿no?, de acciones pues a favor de los rusos con esta invasión a Ucrania,
¿no? Pero también creo que este gobierno federal también de alguna manera ha intentado desmarcarse un poco de este alineamiento hacia los Estados Unidos, ¿no? También está aprovechando, ¿no?, esta correlación de fuerzas también para rearticularse, viendo hacia América Latina, hacia otros países de América Latina, pero también viendo hacia los chinos y viendo también hacia los rusos, ¿no? O sea, entonces esta política de neutralidad también le permite a México jugar en distintas posiciones. Y yo creo que la guerra en Ucrania, aunque está muy lejos, entre comillas, sí nos ha afectado en cuestión de precios y de escasez de algunos alimentos, ¿no? Entonces, ahí está el efecto de la globalización, ahí está el efecto del neoliberalismo y ahí está, veamos quiénes son los grandes ganones de esta guerra, ¿no? Y por qué no la pueden acabar los que podrían acabarla. Bueno, porque está generando muchísimas ganancias para, sobre todo, empresas transnacionales petroleras y de gas, ¿no? Muchas gracias, profesores, por sus respuestas. Continuamos con las preguntas que teníamos preparadas. La tercera pregunta es, y muy alineada con estas intervenciones, es hacia dónde se encamina la nueva geopolítica mundial. Iniciamos entonces estas intervenciones con el profesor Rogelio. Bueno, a ver, más para explicar un poquito más cómo está esta división de los bloques que hablamos, ¿no? Hay dos bloques, uno es el principal, el encabezado por Estados Unidos, que todo el mundo conocemos, ¿no? Estados Unidos y Europa, que traen sus conflictos entre ellos, ¿no? Europa no le quiere comprar todo el gas a Estados Unidos quiere que Europa sea su principal cliente de gas líquido, licuado, ¿no?, que es el producto que se están disputando todos, ¿no?, el gas. Y por el otro lado está el otro bloque, el de Rusia, que más que Rusia es China, ¿no? Rusia viene siendo como uno de los hermanitos pequeños de China ahorita, ¿no? El que tiene la fortaleza económica y política es China, realmente. Rusia ahorita, pues, y no ahorita, sino ya tiene un poco más, vive prácticamente los tratados comerciales que tiene con China y con la India, son las principales fuerzas, ¿no? Y bueno, ya están estos países, China, la India y Brasil, ¿no?, que son países que hace 40 años no sonaban, ¿no? 30 años todavía decíamos, Brasil, ¿no? ¿Qué tiene? A Pelé y luego ¿qué más? ¿No? Y la India, ¿no? Son muchos. ¿Qué va a haber en la India? Bueno, la India tiene su propio programa espacial. O sea, así de importantes han vuelto hoy en día. Y yo creo que la tendencia va hacia allá, ¿no? A que cada vez Estados Unidos tenga menos presencia económica, y no me refiero a territorios, a que Estados Unidos no tenga ciertos territorios, sino que más bien haya una mayor competencia de las economías India, China, Brasil, más que nada, frente a los Estados Unidos. Simplemente pensemos en las marcas, ¿no? ¿Cuántas marcas o empresas grandes hoy en día son gringas y cuántas son chinas? ¿Cuántos productos hoy en día no se hacen en la India o en China y no en Estados Unidos? Y ese es el principal problema que tiene Estados Unidos. Eso fue lo que le hizo la campaña a Donald Trump, ¿no? Que la mano de obra ya no estaba en Estados Unidos porque la gente ya no estaba comprando cosas hechas en Estados Unidos. Había una mayor competencia de otras empresas, ¿no? Ese es el conflicto que tuvo Huawei con Google y con Android hace, que ha sido como 4 años, ¿no? Que los Huawei dejaron de funcionar con el sistema operativo de Android y por tanto con Google y por tanto no estaban funcionando en ciertas zonas del mundo. Entonces yo creo que lo que vamos a ver con este reordenamiento geopolítico es justamente a través de la economía cómo ciertos países empiezan a hacerle más competencia a Estados Unidos. Y les digo, hace rato lo mencioné, ¿no? La guerra es la continuación de la política. Bueno, ahorita está el tema de Ucrania, pero mañana puede ser otro país, ¿no? Taiwán ahí andaba con foco rojo hace no mucho. Medio Oriente se calmó ahorita con el tema de Ucrania, ¿no? Como que no le hemos puesto tanta atención, pero Medio Oriente también tiene sus focos rojos desde hace 20 años fácil, ¿no? Entonces, son esas trincheras donde se va definiendo la política mundial.
¿Por qué menciono ahorita Medio Oriente? El principal socio político, militar y económico de Siria es Rusia, ¿no? Entonces, bueno, Rusia tiene mucho que ver también con Medio Oriente, ¿no? Antes de la invasión norteamericana a Afganistán, lo invadieron los soviéticos. Entonces, esa zona del mundo también es parte de este frente de batalla, ¿no? Ahora el frente no solamente es en la guerra, también es en las empresas. Simplemente vean en sus celulares, lo que les decía hace rato. ¿Cuántas aplicaciones traen ustedes ahorita que no son norteamericanas? ¿No? Entonces, bueno, ese es el conflicto que vamos a estar viendo. Y lo que nos afecta hoy en día a nosotros, ¿no? Les digo, hace 5 años, si ustedes compraron un teléfono Huawei, ya no tenía Android. No les iba a servir de nada, ¿no? Y lo mismo va a pasar con otros productos. Hace rato mencionaba, ¿no?, el tema del petróleo, la inflación en México. Ahorita estamos con 8.7 de inflación, creo, ¿no? Una cosa así, que digo, no es relacionado directamente con el tema de Ucrania, pero sí tiene algo que ver, ¿no? El gas, que va a ser, es el tema de ahorita y que va a ser el tema en México también, yo creo que en poco tiempo, el conflicto por el gas, ¿no? ¿Quién distribuye el gas en México ahora, ¿no? ¿Y por qué existe ahorita el gas del bienestar, ¿no? Hablando del gas. Tiene que ver con ese control de los productos básicos, ¿no? de los recursos naturales, ¿no? Entonces, pues yo creo que la geopolítica se va a ir definiendo en eso. Y hay otro tema que todavía no sale y me estoy adelantando un poco, el del agua, ¿no? El agua en muy poco tiempo va a ser el recurso por el que la gente se va a estar peleando. Ya lo estamos viendo en Nuevo León y San Luis Potosí, ¿no? Cómo se están agarrando de las greñas los gobernadores en un país. En muy poco tiempo vamos a ver el mismo conflicto de Ucrania, pero por el agua. Bueno, la respuesta que tengo de esta pregunta, hacia dónde se encamina, yo tengo 2 hipótesis. La primera es que estas 2 grandes bloques o 3 grandes bloques, partiendo de Alfredo Jalife, es que van a mantener la guerra de baja intensidad. La primera es por la venta de armas. Como les había dicho, la venta de armas produce riqueza y es la que más deja. Y la segunda, pues obviamente la guerra es apropiarte de los recursos, y al apropiarte de los recursos instalas una política neoliberalista, y justamente ahí es donde tú les puedes vender al precio que tú quieres, que es lo que está haciendo Estados Unidos con la OTAN o con toda Europa. Prácticamente les dijo, ya no le compren gas y petróleo a Rusia, nosotros se los vendemos, pero se los vendemos al doble o al triple, y es por eso ahorita pues prácticamente toda Europa está sufriendo, y dicen que para el invierno va a padecer bastante, porque pues ahí sí pega fuerte el infierno y necesitan bastante de gas, ¿no? Pero pues es esto, la guerra la quieren mantener porque, reitero, es la venta de armamentos y es lo que más deja. Esa es como mi primera hipótesis. Y la segunda hipótesis, otra vez retomando a Alfredo Jalife, es que sí debería de haber un acuerdo, y ahí sí un poco no estoy como de acuerdo con Rogelio, que dice que la guerra es la continuación de la política. No, yo más bien diría que la guerra refleja el fracaso de la política, porque justo no hubo un acuerdo, no pudo haber un acuerdo, y cuando la política fracasa inmediatamente pasas a la guerra. La política justo debe de ser anterior a la guerra, es la que debe de tener la guerra, ¿no? Porque la guerra es cuando ya no hay un acuerdo y entonces te empiezo y te invado y me apropio de tus recursos. Que de hecho también justo apenas hace unos días, si no estoy mal, hay una televisora que es DW, no recuerdo bien el nombre, pero es alemana, y justamente acaban de sacar un documental donde Alemania acaba de expropiar 3 petroleras rusas, ¿no? Entonces ahí Rusia obviamente hizo, pues, estás violando el acuerdo del mercado, me estás quitando mi propiedad, pero pues ahí ¿quién tiene la razón? Alemania, pues estás en su propiedad de Alemania, pero es una propiedad rusa. Pues finalmente ahí se quiere beneficiar obviamente a Alemania al quererse apropiar, al nacionalizar el recurso, justamente en este caso el petróleo. Pero yo creo que ese es lo que debería de ocurrir, como dice Alfredo Jalife, debe de haber un acuerdo entre estas grandes potencias para que detengan o sea en menor medida la guerra, porque la guerra, como estábamos diciendo, no solo es en Rusia y Ucrania, está latente la de China y Taiwán, mencionábamos la de Israel y Palestina, Israel e Irán, y detrás está Estados Unidos,
Hay otros países que están en guerra de baja intensidad que no las mencionan, como Yemen, ¿no? Y entre otros países, de esos no se hablan. Y hasta podríamos agregar que mismo México, de alguna manera, está la guerra del narcotráfico. ¿Y cómo es que es posible que esté la guerra? Pues porque nos venden armamento los de Estados Unidos, y es lo que les conviene, mantener esta guerra. Yo digo que hacia allá se encamina justamente este sistema, que es lo que quieren mantener pues estos que gobiernan el mundo prácticamente, ¿no? Interesante, pues yo coincido con los maestros. Yo agregaría que las potencias no se están preocupando ahorita por aspectos como la desigualdad social, ¿no? Por el calentamiento global, que por cierto ya pasó como, ya le dieron un carpetazo, porque ahorita lo más importante es la seguridad energética, ¿no? Y que la pregunta que a mí me surge es, ¿y las ciudadanías qué están haciendo, por ejemplo, en Rusia, ¿no? ¿Qué están haciendo en Ucrania? Porque la decisión de la guerra, pues finalmente es una decisión de élites, ¿no? Y algunas muy amafiadas o muy llenas de oligarcas, ¿no? ¿Qué está pasando con esta ciudadanía global que trae pues otra agenda, ¿no? Como puede ser el cambio climático. Nada más para que escuchemos este problema de energético. Pues hay ministros que están planteando recuperar el carbón. O sea, dicen, bueno, pues si tenemos un problema de gas y de petróleo, ¿no? Pues los rusos ya no nos están suministrando, en el caso de Europa, y los estadounidenses dan muy caro, pues entonces hay que abrir la producción de carbón, y acuérdense que el carbón es súper contaminante, ¿no? Y además plantean resucitar el yacimiento de gas neerlandés de Groninga, cerrado por motivos medioambientales. Y la pregunta es, ¿y qué diría Greta Thunberg, ¿no? Acerca de esta posibilidad de los países supuestamente más avanzados, civilizadamente más pues que abogan por la ecología, ¿no? Que están planteando recuperar energías sumamente dañinas para el medio ambiente. Pues ahí está, ¿no? La agenda de las grandes potencias, una agenda centrada en la acumulación, centralización del capital, y la agenda de la ciudadanía que todavía no ha pesado, ¿no? La agenda de los problemas de género tampoco pesa en estos mundos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde se encamina la nueva geopolítica mundial? También se está militarizando el mundo, ¿no? Y sí, aunque son guerras entre comillas de baja intensidad que han durado décadas, ¿no? Pues en realidad cada vez estamos más en riesgo de la vulnerabilidad de los derechos civiles, ¿no? Y de los derechos humanos. Ese es el escenario, y por eso creo que vale la pena un poco reflexionar qué tantas posibilidades de acción pues tienen pues las ciudadanías, ¿no? Eso sería importante, y sobre todo también pensar en América Latina. ¿Qué está proponiendo América Latina en relación a esta geopolítica que por supuesto que nos está pues inclinando, moviendo, forzando a tomar ciertas acciones, ¿no? Gracias, profesores. Bueno, la maestra Berenice nos indica, muy en sintonía con el maestro Jesús, nos dice: desde mi particular punto de vista, la nueva geopolítica mundial deberá encaminarse a reestructurar todo el aparato político global en el que están inmersas todas las naciones del mundo. No se puede ni debe continuar con bloques económicos y sociales cuyos intereses pasan por encima de la estabilidad social, económica y de salud de la población mundial. Está comprobado que en la actualidad lo que menos importa es la problemática de la población mundial. Todos los poderosos ven por sus propios intereses de poder. Existe un parteaguas geopolítico en este momento, ya que la escasez de recursos naturales, energéticos y sociales marcarán los cambios actuales en la geografía mundial, pero también conducirán a una crisis mundial sin precedentes si se continúa con la misma política expansionista, colonialista e imperialista en el que estamos todos inmersos. Bueno, con esta reflexión y pues por cuestiones ya de tiempo, ¿verdad? Y bueno, veo que ya tenemos algunos chicos que se nos han ido
abandonando nuestras salas porque, bueno, supongo que se van para otras clases, ¿no? Entonces quiero aprovechar para agradecer pues la participación de los profesores Raimundo Carmona, Elizabeth Bonilla, Gabriela González, el maestro Víctor Martínez, el maestro Ernesto Martínez, y bueno, por supuesto nuestros profesores participantes y todos los grupos que están aquí presentes, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, y sobre todo a los que continúan. Ya vamos a dar paso a nuestra última pregunta para cerrar esta mesa tan interesante, y si hubiera inquietudes al final, por supuesto, abriremos ya la ronda de preguntas, ¿no? Para cerrar esta mesa, vamos a hacer una pregunta interesante, y es: ante la configuración del nuevo orden, ¿existe riesgo de confrontación bélica entre Rusia y China versus Estados Unidos, Occidente y la OTAN? Y entonces ahora sí vamos a iniciar la participación con el maestro Jesús hasta el maestro Rogelio, pero pues vamos a iniciar ahora sí con la respuesta de la maestra Berenice, que la voy a representar aquí. La maestra Berenice, ante esta pregunta, nos dice que considera que ningún gobierno de estos países se atrevería en este momento a desatar una guerra mundial. Hoy las guerras se realizan a través de bloqueos económicos, tal vez con armas biológicas, a través de manipulación ideológica, política, a través del miedo, el terrorismo. Sin embargo, no se pueden descartar que emprendan acciones bélicas a través de acciones futuras, pero no considera la maestra Berenice que estas naciones se atrevan en este momento a emprender un conflicto bélico como una guerra mundial. Bueno, esa es la opinión de la maestra Bere, y le cedo el micrófono a los profesores. Pues ojalá que no nos estén escuchando los de la OTAN, ¿no? O Putin, ¿no? Porque pues es una pregunta súper compleja que pues ya lo dicen estos sociólogos actuales, ¿no? Que hoy la única certeza es que no sabemos qué va a pasar. Y puede pasar, por supuesto que sí puede pasar un enfrentamiento militar de ese tamaño, ¿no? Pero el caso de China, Rusia, incluso el caso de las potencias capitalistas, pues aprendieron la lección en las guerras mundiales. Y aprendieron la lección que se gana más peleando en otros patios, ¿no? En otros países. Por eso durante la Guerra Fría, pues hubo mucho más muertos, ¿no? que en las guerras mundiales, ¿no? Hubo mucho más saqueo, y pues no fue tan publicitado, ¿no? Porque bueno, eran en países que para estas potencias pues no vale la pena ni siquiera nombrar, ¿no? Todo este asunto de la guerra de baja intensidad que comenta el maestro Luis, por supuesto que es una estrategia militar que se aplicó durante la Guerra Fría y que se seguirá aplicando. No creo que le apuesten en primera instancia a un enfrentamiento directo. Vean cuáles son las zonas de conflicto. Bueno, estamos hablando de Ucrania y se están peleando las potencias, pero también podemos hablar de Taiwán. Pero no estamos hablando de China, no estamos hablando de Rusia, aunque por algo Rusia empieza a promover la invasión a Ucrania, bueno, porque ya se ve muy cercada militarmente por la OTAN, ¿no? Entonces, por supuesto que sí puede suceder, pero bueno, todo el mundo espera, uno tiene esperanzas en que gane la paz y ganen los diplomáticos, y eso no llegue a pasar. Nada más les menciono muy rápido, en el 2020 Estados Unidos, por ejemplo, el 3.7% de su Producto Interno Bruto lo destina al gasto militar. Es el país que más le destina. Para que hagamos un comparativo, México le destina el 0.6%. Por supuesto que no es el mismo PIB mexicano que el PIB estadounidense, ¿no? ¿Quién sigue después de Estados Unidos? China, India, Rusia, Reino Unido, Arabia Saudita, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur.
Pero ¿qué ha pasado a raíz de este conflicto en Ucrania? Que por ejemplo Japón triplicó su gasto militar, ¿no? Que también Alemania, Inglaterra, y entonces prácticamente se están preparando, si no para una confrontación directa, sí para amenazar o sí para tener en otros espacios pues estas disputas, ¿no? Esperemos que no, esperemos que gane pues esta consigna de paz y de la libre autodeterminación de los pueblos. Pero miren, ¿quién iba a pensar que Ucrania y Rusia, que en algún tiempo de la historia eran pueblos hermanos, que no tiene mucho, se estén ahorita masacrando, ¿no? Porque también están muriendo rusos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero ojo, Rusia no tiene todavía sus tropas de élite, o sea, está contratando, pues como bien lo dicen aquí los maestros y las maestras, ¿no? Están contratando a los sectores más precarizados, pues que están peleándose ahorita. ¿Y quiénes son los que están resistiendo esta confrontación militar en Ucrania? Pues también sectores sociales pues en mucha desigualdad. Los grandes oligarcas no están ni siquiera ahí, ¿no? Entonces, pues esperemos que no, y esperemos que se aprovechen estas coyunturas para que se discuta el posicionamiento, ¿no?, de los pueblos también latinoamericanos que podrían construir un bloque de defensa, un bloque identitario, un bloque pues mucho más digno y libre, ¿no? Bueno, yo parto de una hipótesis de un historiador que se llamaba Erich Hobsbawm, y él decía que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en este lapso, más bien fue para un rearme de estas grandes potencias que estaban en lucha, y la hipótesis que él planteaba era que justo iba a haber otra Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y en este lapso, justo de entre la Segunda y la Tercera Guerra Mundial, era nuevamente para un rearme. Y aquí yo con la pregunta que le preguntaría algo al maestro Jesús, más bien nos tendríamos que preguntar por qué Estados Unidos le invierte tanto del presupuesto al armamento, cuál es el objetivo. Si las armas, pues tengo que producir guerra, si no hay guerra, ¿cómo vendo? Entonces prácticamente sí está latente esta guerra, pero no a gran escala como sería a nivel mundial, porque sí es como dice Franz Hinkelamer, sería un suicidio colectivo. Pero bueno, acá también lo que nos decía Rogelio, las guerras que nos esperan y sobre todo la del agua, quién sabe a dónde nos va a llevar y cómo vayan a hacer ese tipo de guerras, porque ahí es el recurso principal, el que si sin ese prácticamente pues no hacemos nada, importa hasta más que el gas o que el petróleo. Entonces ahí sí, quién sabe cómo vayan a desatar ese tipo de guerras por el agua, y ahí sí eso sería catastrófico, y se espera que sean unos 10, 15 años ya que empieza a escasear más el agua, ¿no? Si no es que, como dices, ya en Nuevo León, pues ya lo estamos viviendo, ¿no? Entonces lo que dice también el maestro Jesús, sí puede estar presente ya o en unos 5 o 10 años, ¿no? Entonces sí está como difícil realmente saber qué es lo que nos espera, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién nos recuerda qué es la paz armada? Eso lo ven en Historia Universal 2. Bien, sí. A ver, antes de la Primera Guerra Mundial se le llamó así, ¿no? La paz armada, donde nadie estaba en guerra, formalmente, pero todos estaban armando, ¿no? Ahí, por ejemplo, empiezan a darse los desfiles militares a gran escala, ¿no?, donde los países muestran el armamento que traen. Exacto, es demostración de fuerza. Ustedes van a la selva, se van a encontrar a los gorilas que hacen demostraciones de fuerza. A ver, eso de entrada pues, ya es un principio hasta natural, ¿no? Demostrar la fuerza. Claro, yo creo que estamos en esa etapa, ¿no? Una etapa de demostrar fuerza. ¿Quién trae más? ¿No? Y ahí hay muchas rutas, ¿no? Una ruta, la más catastrófica, que nos puede llevar a un enfrentamiento como tal. Yo creo que no, y ahí les voy a decir por qué yo digo que la guerra es continuación de la política. Porque, ¿por qué razón Biden saca a las tropas norteamericanas de Afganistán? Eso es una razón de política, ¿no? Porque el electorado norteamericano ya no quiere guerras. Están hartos desde que los 40 hasta el día de hoy están mande tropas,
¿no? Ya no es redituable políticamente para Estados Unidos mandar tropas. Una razón política, ¿no? ¿Por qué Putin refuerza el ejército ruso? Pues por una razón política, porque allá en Rusia a lo mejor sí funciona políticamente el tema militarista, ¿no? Es un poquito como hasta de cultura. Entonces, yo soy de la idea de que Estados Unidos no busca un enfrentamiento militar directo, ¿no? Coincido con el doctor. No es rentable políticamente, no tienen ahorita tanto como para hacerlo, porque como bien dices tú también, están distribuidos en todo el mundo. O sea, no es lo mismo tener 1000 soldados que tener uno en cada lado del mundo, ¿no? De aquí a que los juntas, pues ya se te llegaron encima 5 y ya con eso ya tuviste, ¿no? Sino que más bien yo creo que estamos en esa etapa de una paz armada, ¿no? Y paz entre comillas, porque ya vimos que no estamos en paz tampoco, pero estamos armándose, bueno, se están armando, ¿no? Sí es una tendencia en el mundo donde los países se están militarizando, ¿no? En México estamos viendo eso, en otros lados del mundo también se están armando. Japón, por ejemplo, que desde la Segunda Guerra Mundial tenía casi prohibido, bueno, tenía prohibido de hecho, ¿no? Tener un ejército a gran escala, se está armando otra vez. Yo creo que es para demostrar fuerza, ¿no? Demostrar capacidad. Y siendo muy pesimista también creo que porque pues, sí se viene una guerra importante que es la guerra del agua, ¿no? No sé si en 15 o 20 años, ¿no? Yo creo que el tema del agua ya lo estamos viviendo. Ahorita pues, está un poquito light, ¿no? No pasa de dimes y diretes entre gobernadores de estados, pero pues no sé, o sea, yo creo que en algún punto cercano sí iban a haber conflictos reales por controlar los mantos acuíferos y por controlar las fuentes de agua dulce, ¿no? Y ahí va a ser otro tema, ¿no? Porque ahí sí, como bien dicen, pues del gas puedes prescindir y puedes irte al carbón, ¿no? O formas alternativas de energía, pero del agua, ¿a dónde te vas? ¿No? Por eso hay que cuidar el agua, ¿eh? No tomen coca. Por cada medio litro de coca se gastan 35 toneladas de agua. Bueno, hice mi comercial. No tomen coca. Pero a ver, al final de cuentas yo creo que no va a haber un enfrentamiento directo de Estados Unidos contra Rusia. Creo que eso es parte que la historia también ya nos ha enseñado, ¿no? Que no vale la pena. No fueron 6 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, fueron muchísimos más, contando civiles, soldados y todo. Entonces, creo que eso sí está presente, sobre todo en Europa, ¿no? Tienen muy presente esa etapa de la historia. Pero como bien dicen, es la guerra a través de otros, ¿no? Y la guerra siempre va a existir, eso también entendámoslo, es parte de la naturaleza, ¿no? Eso está en los genes de los seres vivos, hasta los chimpancés se pelean, ¿no? Entonces, bueno, nada más habría que ver por qué razones nos estamos peleando. Por el gas, por el petróleo, por el agua, por ideología, por 1 metro de tierra, ¿no? Guerra va a haber, ¿no? Directa entre Estados Unidos y Rusia, no creo, ¿no? Pero pues también no seamos tan categóricos, ¿no? Porque hace 1 año y medio decíamos, Rusia no va a invadir, y miren, ¿no? 9 meses después seguimos hablando de la invasión de Rusia, ¿no? Muchas gracias, profesores. Pues quisiera saber si hay preguntas por parte de los profesores. También quisiera agradecer a la maestra Rosa Ivette y a sus estudiantes. Y bueno, saber si hay preguntas por parte de los estudiantes que todavía nos acompañan. Agradecer mucho que todavía siguen aquí. Por aguantaron 2 horas. Bueno, pues más que nada es como un comentario. Pues
hablando sobre este tema, creo que pues todo es como intereses pues políticos, que al final de cuentas pues es como una contradicción, ¿no? Porque al momento de buscar como de tener una guerra o peleas por recursos naturales necesarios para pues para como humanos, pues al final de cuentas los medios para obtener estos recursos afectan de alguna u otra forma pues a la población, ¿no? Que se supone que los líderes políticos deberían de proteger, ¿no? O deberían de ver por su población, pero pues sí, no, es como toda una contradicción. Y pues sí, igual, pues creo que sí, de mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias. Y yo también tengo una pregunta, no sé si quieran responderla, se las hago y nos responden a las dos. Bueno. La pregunta que tengo a los compañeros es, siempre está como esta inquietud en el aire, ¿no? China y Rusia se van a aliar y son las superpotencias y van a destronar a los Estados Unidos, ¿no? Y es que cuando China y Rusia se unan, no, pues ya Estados Unidos ya se va a ir, digamos, al ocaso. Y es como esta tensión, mencionaban ustedes, referente a este tema de la geopolítica y al nuevo orden, ¿no? Entonces justamente en esta mesa que es de geopolítica y del nuevo orden, ¿no? Y hacia dónde va este nuevo orden, ¿no? Entonces un poquito hablando de estos bloques, ¿no? Y ustedes mencionaban, bueno, tradicionalmente han existido estos bloques de Occidente, ¿no? Y de Oriente, ¿no? y entonces el conflicto nos los pone en la mesa. ¿Cuáles han sido los hechos que no han permitido que ahora, fíjense, digamos que China sí se ha convertido en una superpotencia económica, porque China ahorita tiene mucho poder económico y Rusia pues tiene el poder político, digamos que Rusia tiene esta parte política y China tiene esta parte económica. Y entonces si tenemos esta cuestión política y tenemos esta cuestión económica, ¿por qué no se han unido para destronar a Estados Unidos y sus aliados? O sea, ¿qué ha fallado o qué hace falta para que se dé este giro en el nuevo orden económico y político global? ¿Qué hace falta? No, pues qué pregunta, yo creo que está muy complicado de responder. Yo creo que los chinos traen un plan, incluso hay quien asevera que de siglos, ¿no? De ir avanzando. Si uno observa, por ejemplo, la cantidad de propiedad que han comprado en América, los chinos, es increíble, ¿no? Y precisamente por eso la OTAN y por eso Estados Unidos ponen a los chinos como el enemigo principal y también a los rusos, ¿no? Yo creo que la hegemonía de Estados Unidos es mucho mayor y pues los chinos podríamos pensar que tienen distintas plataformas de acción. ¿Qué tienen los estadounidenses que no tienen los chinos y los rusos? Los estadounidenses se dieron cuenta con la guerra en Irak y en Afganistán que dependían mucho del petróleo y del gas extranjero. Y prácticamente hoy pues ya producen su propio gas y son autosuficientes de gas, y incluso de litio, ¿no? ¿Qué tienen los chinos? Pues que dependen del gas ruso, ¿no? Y dependen del petróleo también asiático. Entonces, pues ahí está la gran diferencia. Los estadounidenses ya tienen un rato, y muchos países europeos tienen un rato ya adueñados de
recursos energéticos importantes. Y hoy la energía es soberanía. Entonces eso le falta a China, eso le falta a Rusia, por eso es la disputa hoy por esos espacios, ¿no? Bueno, yo respondería muy al estilo Hincklhammer, ¿no? Yo creo que cada quien quiere ser el imperio de la ley, por eso no llegan a un acuerdo. Rusia quiere ser el único, China quiere ser el único, Estados Unidos quiere ser el único. No me alío en cierto sentido para contrarrestar el ataque de Estados Unidos, pero no me alío completamente porque yo quiero ser el máximo representante del imperio de la ley, ¿no? Entonces yo quiero tener el control total del mundo. De ahí que no haya justamente esta alianza completamente entre Rusia y China. Yo por ahí más bien respondería, es el imperio de la ley. Y un poco, me acordé, hace rato estaba leyendo un texto de otro filósofo, Juan José Bautista, para comentar el comentario de la alumna, y Juan José Bautista dice que estamos en un suicidio inconsciente, ¿no? Justamente nos comentaba la alumna que es como contradictorio que estemos peleando por los recursos naturales, pero en el fondo estamos destruyendo la población, y la cuestión que es la mayoría de la población, ¿no? En el fondo, dice Juan José Bautista, es un suicidio colectivo y es un suicidio inconsciente. No nos creemos que pelear por los recursos es un beneficio, pero en el fondo es un aniquilamiento, ¿no? Nos aniquilamos a nosotros mismos y ni cuenta nos estamos dando, por eso es inconsciente, ¿no? Y entonces es lo que yo respondería. Bueno, pero es que además está en la naturaleza del ser humano ser contradictorio, ¿no? O sea, ¿por qué sales con el novio o la novia tóxica? ¿Por qué fumas y te hace daño? ¿No? Pues, así somos los seres humanos, somos contradictorios. Por eso existe la guerra, ¿no? O sea, es parte de nuestra naturaleza también. Y yo creo que en ese mismo sentido, ¿qué le falta a China? ¿Qué le falta a la India? ¿Qué le falta a Rusia? Que son diferentes formas de ver y de hacer política, ¿no? A ver, Vladimir Putin llega al poder en el 2000, ¿no? Y inmediatamente que llega es la invasión a Chechenia, luego Georgia, luego Crimea, luego Lugansk, ¿no? El resto de Ucrania. O sea, es una forma de hacer política de Vladimir Putin. China, ¿cuántas invasiones ha tenido en los últimos 20 años? Militares no, pero sí tiene invasiones económicas, ¿no? Son diferentes, es otra forma de ver las cosas. Y que ahorita Rusia y China tengan en común el hecho de que quieren desbancar a Estados Unidos, pues es algo, son circunstanciales, ¿no? Pero no obedece a una lógica de que realmente sean amigos y se la lleven bien todo el tiempo. También por eso China tardó mucho tiempo en opinar sobre el tema de Ucrania. Si ustedes ven las notas periodísticas, se tardó su tiempo, ¿no? Se tomó un buen rato. La India también, ¿no? Entonces son formas distintas de operar. Mientras Vladimir Putin y Rusia son más de vamos, invadimos, que además obedece a un tema cultural, ¿no? O sea, la Unión Soviética hacía exactamente lo mismo, Checoslovaquia, y China opera de otra forma, ¿no? Entonces eso creo que también es una parte importante de por qué se manejan diferente y por qué no han logrado desbancar a Estados Unidos, porque pues operan distinto. Van al mismo lugar, pero uno va en una carcacha y el otro va en un carro 2021, ¿no? Van al mismo destino, pero diferente, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Ahora, Estados Unidos, ¿por qué no ha logrado ser desbancado? Si vemos Estados Unidos desde este lado, pues porque Estados Unidos sí logró meter a su misma camioneta a la Unión Europea. Y operan exactamente igual. Los británicos, los franceses, los alemanes y Estados Unidos tienen la misma forma de pensamiento y de operación política, ¿no? Entonces, ellos sí van en el mismo carro, ¿no? Al mismo lugar. No más que ahí el que maneja son los gringos y los demás, pues como que de repente se quieren bajar y de repente no, ¿no? Pero yo contestaría hacia las dos preguntas, ¿no? Esencialmente porque el ser humano es contradictorio. Por eso pones a China y Rusia juntos, ¿no? Cuando en la Guerra Fría eran enemigos también, no eran amigos, ¿no?
Bueno, no sé si, no hay más preguntas, ¿verdad? Maestro Víctor. Bueno, siendo las 4 de la tarde, damos por concluida la tercera mesa de este segundo conversatorio. Muchísimas gracias a todos nuestros estudiantes y profesores, gracias a nuestros invitados.